Hola amigos, ¿cómo están? Entonces este ya sería el segundo video de nuestra serie A New Law for a New Humanity, que es un nuevo derecho para una nueva humanidad. Ya grabamos un primer video que lo pueden encontrar abajo digamos toda la serie, que es el nuevo derecho y la inteligencia artificial. Este segundo video de la serie A New Law for a New Humanity es sobre el nuevo derecho y el nuevo orden mundial. Bueno, aquí uno le suena todo, ¿no? Suena uno el celular. Bueno, suenan los carros, bueno. El nuevo derecho y el nuevo orden mundial. Este es el segundo video. La serie del curso online de conceptos jurídicos también lo pueden encontrar en la página legal, son 52 videos, 8 temporadas, también hay unos videos anexos. Este tema ya lo habíamos tratado, pero lo vamos a tratar un poco más puntualmente del nuevo derecho y el nuevo orden mundial. En primer lugar, ¿qué es el nuevo orden mundial? Nuevo orden mundial generalmente es un concepto que se utiliza en derecho internacional y en ciencia política para determinar cuál es el ordenamiento geopolítico cuando sucede una gran crisis a nivel global. Se habló del nuevo orden mundial después de la Gran Guerra, que fue la Primera Guerra Mundial, y se solucionó con el Tratado de Versalles, que fue, digamos, el convenio, el tratado mediante el cual se puso fin a esa guerra entre Alemania, Francia y Reino Unido. El Tratado de Versalles fue el que en cierta forma dio lugar posteriormente a lo que se llamaría la Sociedad de las Naciones y después a la Carta de San Francisco, ya después de la Segunda Guerra Mundial, que dio lugar a la Organización de las Naciones Unidas. La Segunda Guerra Mundial después también dio lugar a un nuevo orden mundial, que dio lugar también a los acuerdos de Bretton Woods, acuerdos económicos de Bretton Woods, el Tratado de Yalta, bueno, en fin, todos la forma en la cual los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que fueron pues Reino Unido, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética, cuáles eran las relaciones que iban a haber. Ahí comenzó la Guerra Fría, bueno. Y ya podemos hablar de un nuevo orden mundial contemporáneo, que yo pienso que comenzó el 11 de septiembre del 2001, cuando comenzó toda la guerra contra el terrorismo, la guerra en Irak, la guerra en Afganistán, la crisis económica del 2008 en Estados Unidos. Después vino la década del 2010 con pues todo el tema de la competencia comercial entre China y Estados Unidos, el Brexit en Gran Bretaña, la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, que de cierta forma desajustó como esa tradición presidencialista que había habido en Estados Unidos, y pues que Donald Trump, digamos, puso unos nuevos cimientos de una nueva geopolítica, y la pandemia. Entonces ya estamos hablando de un nuevo orden mundial, ¿no es cierto? De un nuevo orden mundial, un nuevo derecho y un nuevo orden mundial. Entonces, en el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial de Davos, están hablando de un gran reseteo económico. Vamos a ver este tema económico en unos videos más adelante. Por ahora nos vamos a centrar en el tema político. Entonces, yo lo que hago son preguntas. Yo no vengo aquí a pontificar, yo no vengo a decir esto es así, sino a hacer preguntas. Yo soy una persona común y corriente, soy abogado, profesor, yo soy un ciudadano común y corriente. Y me hago preguntas sobre estos temas. En primer lugar, cuando hablamos de un nuevo derecho y un nuevo orden mundial, tenemos que referirnos inevitablemente al tema de la justicia. Al tema de la justicia, hablándolo en términos generales globales. Digamos, ¿qué es la justicia? Como yo lo dije en el anterior video, llevamos siglos y todavía los abogados no sabemos qué es la justicia. Sabemos dar como sinónimos de justicia, como equidad, como darle a cada cual lo suyo, pero en últimas, ¿qué es la justicia? De hecho, este tema todavía los filósofos del derecho se encargan de pensar sobre esto. Entonces yo pienso en este nuevo orden mundial que estamos viendo, donde por un lado está Estados Unidos, por el otro lado está la China, por el otro estaba Rusia con una guerra. Bueno, la guerra en Ucrania también hace parte de ese inicio, de ese nuevo orden mundial. Ese multilateralismo del cual hablaba el presidente Xi Jinping en una alocución que dio ante el Foro Económico Mundial, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar con la justicia, con el concepto de justicia? Y lo digo ¿por qué? Porque las sociedades tienen diferentes conceptos de justicia al interior de sus ordenamientos jurídicos. Lo vimos el año pasado en el Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar, cuando la gente se espantaba por la forma como en ese país tienen un concepto diferente sobre diferentes temas, sobre el tema de las mujeres, sobre el tema de los homosexuales, y la gente pues en Occidente espantada con estas personas. Pero ese es su concepto de justicia dentro de la sociedad musulmana. Entonces por eso hablo del concepto de justicia. En las sociedades orientales tienen un concepto de justicia diferente al que tenemos en las sociedades occidentales. Entonces, ¿cuál va a ser ese concepto de justicia global que vamos a tener en ese nuevo orden mundial? ¿Ya están captando a qué me estoy refiriendo? Claro, porque si entramos en un mundo multilateral, ¿no es cierto? Esa imposición del concepto de justicia no puede ser una imposición occidental, no puede ser una imposición de las sociedades occidentales. Nosotros tenemos una concepción de justicia que viene desde los griegos, los romanos, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, pero las sociedades musulmanas, donde prima la religión musulmana, tienen otro concepto de justicia. Lo mismo pasa con las sociedades del Lejano Oriente, donde prima el budismo, el zen, bueno, el taoísmo, tiene otro concepto de justicia. En la China tiene otro. Entonces, ¿cuál es ese nuevo concepto de justicia que vamos a adquirir en esta sociedad multilateral? ¿Cuál es el concepto de justicia que vamos a tener? Claro, porque en el Campeonato Mundial de Qatar veíamos cómo la gente espantada veía, bueno, pero a ver, estos señores, ¿por qué se refieren, por qué tienen una actitud negativa frente, por ejemplo, a los homosexuales? ¿Sí? O por ejemplo el tema de las mujeres, ¿por qué las mujeres tienen un tratamiento en las sociedades musulmanas de una forma que para nosotros pues nos produce como sorpresa, como escándalo, ¿sí? Entonces, si queremos crear una sociedad multilateral, nuevo orden mundial, también tiene que haber un concepto de justicia, y eso nos lleva a los conceptos de derechos humanos, a un concepto de derechos humanos. Los romanos hablaban del derecho de gentes. El derecho de gentes era que los romanos tenían un derecho para ellos, que era el derecho civitatis, el derecho civil para los ciudadanos romanos, pero también hay un derecho de gentes que se aplicaba a los que no eran ciudadanos romanos. Entonces, mi pregunta es, ¿existe un derecho por consenso? O sea, ese nuevo derecho que va a tener el nuevo orden mundial, ese derecho global, ya voy a explicar el concepto de derecho global, ¿es un nuevo concepto de derechos humanos por consenso? Mi profesor de filosofía del derecho, que yo tuve en el Rosario, que se llamaba Francisco Herrera, él nos decía que los derechos humanos es un concepto que no se puede determinar por consenso. Él decía que los derechos humanos es un concepto racional, justnaturalista. O sea, por ejemplo, el derecho a la vida. ¿Sí? El derecho a la vida no es algo que, a ver, ¿quién quiere el derecho a la vida? Pues yo quiero, yo no. No, el derecho a la vida es un derecho que existe per se, es innato a la naturaleza humana. Entonces, ¿cuáles derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana independientemente de la sociedad en la que nos movamos, independientemente de una sociedad cristiana, de una sociedad musulmana, de una sociedad taoísta, de una sociedad budista, judía? ¿Cuáles son una sociedad atea? ¿Sí? ¿Cuáles son esos conceptos de derechos humanos? Que está ligado al concepto de justicia, ¿no es cierto? Derechos humanos por consenso. Y viene el tema de la democracia. Viene el tema de la democracia. En las sociedades occidentales prima el concepto del constitucionalismo liberal y el desarrollo de la democracia, que se desarrolla a partir del Estado de Derecho, a partir de la Constitución, de la tripartición de poderes, la rama ejecutiva, legislativa, judicial, la elección de los organismos democráticamente, de organismos de poder elegidos democráticamente como el presidente, el primer ministro, el parlamento. ¿Será que ese derecho global acoge la democracia como un concepto político per se a todas las sociedades? Hay sociedades que no son democráticas, ¿sí? Hay sociedades donde hay monarquías absolutas, hay sociedades socialistas donde hay un partido totalitarista, hay totalitarismo, ¿sí? Hay parlamentarismo, hay presidencialismo, pero ¿cuál sería ese? ¿Será que la democracia hace parte de ese nuevo orden mundial? Entonces, ahí ven varias preguntas. Primero, el concepto de justicia. Nosotros tenemos un concepto occidental de justicia.
es un concepto que debe primar para todas las sociedades. El concepto de los derechos humanos. ¿Será que los derechos humanos se pueden adquirir por consenso? ¿Quién va a decir que es un derecho humano? ¿Sí? Hay un largo desarrollo sobre los conceptos de derechos humanos. De hecho, los primeros que hablaron de los derechos humanos fueron precisamente los yunaturalistas religiosos, como Santo Tomás. De hecho, fue el primero que habló del concepto de derecho humano, que después fue desarrollado por Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, que fueron de los primeros internacionalistas a hablar del concepto de derecho humano, y que después lo acogió el justnaturalismo racionalista. John Locke y ya los justnaturalistas racionalistas que ya hablaron del concepto de derecho humano. Pero eso en Occidente, pero en Oriente pueden tener otra concepción diferente de los derechos humanos y de la justicia. Ahora bien, sobre la democracia. ¿Será que en ese nuevo orden mundial la democracia debe primar en todos los ordenamientos jurídicos, en ese nuevo derecho global? ¿Qué es la democracia en ese nuevo derecho global? La democracia es un derecho humano per se. Sí estoy transmitiendo lo que quiero, cuál es mi interrogante frente a eso. Ahora bien, el derecho hacia la fraternidad humana, que sería el derecho global. Yo generalmente tengo una polémica con mis colegas internacionalistas. Yo le dicté clase muchos años a estudiantes de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Y yo les decía que el derecho internacional, que en mi concepto no existía. Y ellos me decían por qué. Y yo les decía, mire, pongo un ejemplo, la guerra en Irak. A pesar de todos los sistemas internacionales, tratados internacionales, derecho de la guerra, etc., Estados Unidos fue allá a Irak. ¿Por qué? Porque tenían el poder de hacerlo, poder militar. Entonces, ¿dónde queda el derecho internacional? El derecho internacional se ve un poco frustrado por temas fácticos, por el tema de la fuerza. ¿Sí? Lo que estamos viendo, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué Rusia se mete en Ucrania? Porque tiene el poder de hacerlo, el poder militar de hacerlo. ¿Dónde queda el derecho internacional? ¿Sí? Entonces, precisamente yo pienso que el derecho es un logro de la civilización, en primer lugar. Así como tenemos las lámparas, las computadoras, el derecho también es un logro de la civilización. ¿Por qué? Porque los seres humanos primigeniamente resolvíamos nuestros conflictos a las patadas, puño, patada y se acabó. Si yo tengo más fuerza que el otro, impongo mi razón. El derecho es una forma de resolver civilizadamente los problemas, de no resolver los problemas puño, patada, ¿sí? O cuchillo, o pistola. Entonces, de cierta forma, el derecho tiene que ser un elemento fraternizador de los seres humanos. Y eso es lo que vamos a hablar en videos posteriores sobre el tema del fraternalismo, frente al capitalismo y frente al socialismo. Entonces, el derecho es un elemento de fraternidad humana y el derecho debe primar dentro de este nuevo derecho global, ¿sí? Entonces alguien dirá, ¿cómo así derecho global? ¿Y por qué derecho global? Claro, porque en el nuevo orden mundial va a dejar de empezar a primar las soberanías de los países para darle poder a un Estado global. Alguien se escandalizará y dice, pues eso es el gobierno mundial, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Por Dios. A ver, ya lo dije en otro video. La construcción de un gobierno global es inevitable por múltiples razones, por las amenazas a las que está expuesta la humanidad. Las amenazas del espacio exterior, asteroides, meteoritos, la exploración espacial, la terrificación de otros planetas, el contacto con civilizaciones extraterrestres, el cambio climático, el tema ecológico, el tema económico interno. Es inevitable que tenga que existir un gobierno global, un gobierno mundial. Si existe un gobierno mundial, van a empezar a decaer las soberanías de los estados. Alguien dice, qué horror, Dios mío, por favor, ¿qué es eso? Desafortunado o afortunadamente es así, pero es inevitable. Eso es inevitable porque más que un tema ideológico es un tema práctico. Lo que yo dije en otro video, el tema es cómo lleguemos allá. Por una imposición, que era lo que decía el presidente de China, Xi Jinping, en el foro económico. Él decía, no puede ser por imposición. O sea, ya ningún estado puede imponer una regla a los demás países. Estados Unidos no puede decir, estas son las reglas, la China no puede decir, estas son las reglas, la India no puede decir, estas son las reglas, Rusia no puede decir, estas son las reglas. Sino que tiene que haber un consenso multilateral que genere un gobierno global.
un gobierno global democrático. Entonces decae el derecho internacional y se genera un derecho global. Y ahí es donde me refiero al concepto de justicia, al concepto de derechos humanos, al concepto de democracia, porque nosotros tenemos un concepto de justicia, de derechos humanos, de democracia occidental. En ese nuevo derecho global tienen que incorporarse los conceptos de justicia, de derechos humanos, de democracia, que tienen las sociedades orientales, de otras religiones y de otras culturas, los musulmanes, los judíos, los budistas, las sociedades, la China, ¿sí? Donde prima pues el confucianismo, el taoísmo, pero eso se dejó por un sistema socialista de cierta forma laico o ateo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese derecho global? Por eso decae el derecho internacional, porque el derecho internacional regula los estados para dar paso a un derecho global, al nacimiento de un derecho global. Ya no se puede hablar de derecho internacional, porque el derecho internacional es entre estados. Ahora se tiene que hablar de derecho global. ¿Sí ven ustedes? Bueno, yo sé que esto escandaliza a mucha gente, pero es así. Y es una necesidad, o sea, no es un tema ideológico, no podemos escoger. Lo que yo decía en un video ahora, cómo lleguemos allá, a ese gobierno global, o a ese derecho global. Hay dos formas: por imposición, que digan esto es así, cállese, o por un consenso, por un diálogo, que era lo que decía el presidente de China, Xi Jinping. Xi Jinping en el foro económico decía lo que estoy diciendo: se tiene que llegar allá a un gobierno global por consenso, por multilateralismo. Ya ningún estado tiene ni el poder político, ni el poder económico, ni el poder militar de decir estas son las ideas del derecho global o del estado global. No, tiene que haber un consenso de diferentes estados. Ahí adquiere mayor relevancia, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, darle mayor apertura al Consejo de Seguridad de la ONU y a otros organismos multilaterales. Pero eso ya eso es una necesidad. O sea, eso no es que, a ver, sí o no, ya nos está, la realidad nos está llevando a eso, los avances tecnológicos nos están llevando a eso. Entonces, ahí viene el tema del multilateralismo, del cual hablaba ahora y de lo cual hablaba el presidente de China, Xi Jinping. Él decía ante el Foro Económico Mundial de Davos hace un par de años, él decía, bueno, ese nuevo orden mundial es un nuevo orden mundial multilateral. ¿Por qué multilateral? Porque durante muchos años se había pensado que Estados Unidos, después de la caída del muro de Berlín, Estados Unidos era el que iba a imponer las reglas de la globalización. Pero ya nos estamos dando cuenta que no. Estados Unidos es un país que durante muchos años ha tenido una preeminencia en Occidente y en el mundo, hace parte de ese nuevo multilateralismo, digamos, global, pero también hay otros estados como la China, que ya es una potencia económica, que de hecho tiene un sistema de partido único, pero en la China pues hay capitalismo, ¿no es cierto? Yo también le decía en un video, prácticamente donde es el motor del capitalismo, y hay otros elementos, otros entes de poder como la Unión Europea, la Gran Bretaña y la India, que muchos calculan que la India en el año 2030 va a ser la segunda potencia económica mundial. La India tiene 1.000 millones de personas. Entonces, y pues los países latinoamericanos, los colosos latinoamericanos, México, Brasil, en África, pues Sudáfrica, los países musulmanes, ¿no es cierto? Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo, Japón, todos ya para crear ese nuevo orden político mundial. Ya ningún país va a imponerlo, ningún país va a decir esto es así, que fue lo que dijo Xi Jinping. A pesar del ascenso de la China, él dice, no, pues no se puede, tiene que haber un diálogo. Ese es el multilateralismo. Ahora bien, va a haber un gobierno mundial, quiéralo o no, desde luego. ¿Sí? ¿De qué tipo? Probablemente un Estado mundial federal, ¿sí? Un Estado mundial. Los Estados no tienen por qué decaer completamente, por un tema histórico, por un tema cultural, por un tema religioso. No van a decaer, pero sí se va a crear una gran superestructura federal global, digamos. Ahí la ONU adquiriría más relevancia, otros organismos multilaterales también, para hacerle frente a esos problemas que ya no son nacionales, territoriales, sino ya son mundiales. Cuando empiece la exploración del espacio ya como tal, por ejemplo en la Luna, y que eso lo hablaremos en otros videos posteriores, Marte, las lunas de Saturno, Júpiter, todo eso, porque es que la exploración espacial va hacia la Luna
después Marte, después Saturno, las lunas de Júpiter y ahí después hacia fuera del sistema solar. Y, no, y nosotros todavía peleándonos aquí entre estados, no. Entonces pues tiene que haber un estado global precisamente para eso, para hacerle frente al cambio climático también hacerle frente pues a las amenazas externas que los asteroides, ¿sí? La interrelación, o si encontramos vida extraterrestre, pues qué va a pasar, ¿no? Aquí nosotros agarrados aquí entre diferentes territorios estatales. Entonces va a haber un gobierno mundial, pero es por una necesidad, ya no es un tema ideológico, es una necesidad, es irreversible, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el derecho? El derecho, como yo lo he dicho, es un avance de la civilización. Muchos piensan que el derecho se va a dejar de lado y va a empezar la realidad, que es como una especie de nueva ley de la selva, como la ley del oeste, como lo que pasó en Estados Unidos cuando se encontró oro en todos esos estados, California, Texas, todos, que empezó la migración hacia el oeste de Estados Unidos. Empezó la ley del monte, pues la ley del más fuerte. No, yo pienso que el derecho no se puede dejar de lado. El derecho es un avance, lo que pasa es que ya es un derecho, ya no es un derecho nacional, ya no va a ser un derecho nacional, sino va a empezar a ser un derecho global. Tenemos que dialogar con las sociedades musulmanas, con los países judíos, pues con Israel, con las otras confesiones cristianas, con los países que tienen laicos que tiran hacia el ateísmo. Tenemos que dialogar entre todos y no imponer, ¿sí? Es que yo soy cristiano, entonces yo impongo mi moral cristiana. Yo soy judío, entonces impongo mi moral judía. Yo soy musulmán, impongo mi moral musulmana. Yo soy ateo, impongo mi ateísmo. No, dialoguemos entre todos. Tenemos que dialogar, que también es una idea que ha propuesto el Papa Francisco. Diálogo intercultural, diálogo interreligioso, que tiene que ver precisamente con el tema del derecho. Y yo lo voy a hablar en un video posterior sobre el derecho y la nueva religión, precisamente cuál es la importancia de la nueva religión para este nuevo orden mundial. Entonces tenemos que dialogar entre todos precisamente para esa creación de ese derecho global. ¿Por qué? Porque los derechos nacionales están muy influenciados por el tema cultural, y el tema cultural está el tema religioso. Por ejemplo, el Código Civil colombiano está muy influenciado por la moral cristiana. Y todo el constitucionalismo liberal que nosotros tenemos tiene que ver con toda la reflexión del siglo de las luces, con todo el tema de la ilustración, ese enfrentamiento entre el protestantismo y el catolicismo, ¿no es cierto? Todo el movimiento de laicización de final del siglo XVIII, que muchas sociedades orientales no lo han tenido. Nosotros lo tuvimos. Nosotros tuvimos una edad media, una edad moderna. Ahora supuestamente estamos en una sociedad posmoderna, pero muchas sociedades no la han tenido. Entonces su derecho todavía está ligado a instituciones de hace muchos años, siglos. Entonces nosotros, en vez de imponer y escandalizarnos, tenemos que dialogar. A ver, ¿ustedes qué piensan sobre esto? Bueno, ponemos de acuerdo en esto. Por ejemplo, el derecho a la vida. ¿Ustedes creen que se tiene que proteger el derecho a la vida? Sí, nosotros también. Listo, estamos de acuerdo. Y ahí empezamos a dialogar sobre diferentes temas. ¿Tenemos que proteger el planeta Tierra? Pues sí. Perfecto, listo. La exploración espacial, bueno, en fin, muchas cosas. El derecho nacional, sí, claro, obviamente el derecho nacional va a empezar a decrecer. No se va a destruir totalmente, porque el derecho nacional en todo caso está ligado a la cultura, al inconsciente de las sociedades, al tema tribal, digamos. No se puede hacer un borrón y cuenta nueva, que es lo que quieren hacer muchos, ¿no? Cristianismo, entonces caemos, van y queman las iglesias y no se puede hacer eso, porque eso está entrado en el ADN de las personas, de sus papás, sus abuelos eran católicos, cristianos, y nos tenemos que mover frente a eso. No es borrón y cuenta nueva, sino dialogar frente a lo que ya existe. Eso lo va a tratar en el tema del derecho y la nueva religión. Es ponernos de acuerdo, ¿sí? Lo mismo con el derecho nacional. Decir, borrón y acabemos el derecho nacional. No, sino cómo el derecho nacional puede ser permeado por el derecho global, y cómo el derecho nacional, los derechos nacionales, aportan a ese derecho global. Tenemos una tradición, yo lo hablaba en el primer video con el paz del derecho romano. Nosotros, por ejemplo, estamos muy influenciados en el derecho civil por el derecho romano, pero los orientales no. Aunque yo veía hace un estudio sobre el derecho japonés. Derecho japonés allá, por ejemplo, son estudiosos del derecho romano. Por ejemplo, en Japón. ¿Sí?
Una sociedad que uno diría, pues no, pues los romanos nunca llegaron hasta Japón, pero por ejemplo, los japoneses son estudiosos del derecho romano. Entonces, y nuestro derecho está muy influenciado por eso, nuestra cultura romano-germánica. Entonces no es decir, no, eso no sirve, y creamos este derecho. No se puede hacer. Esa imposición religiosa, cultural, jurídica, esa imposición de un supraderecho global y aplastar el derecho nacional, no se puede hacer. Tiene que hacerse al revés, de abajo hacia arriba. El derecho global tiene que ser la expresión de esa multiculturalidad jurídica, religiosa, para ponernos de acuerdo. Pero eso implica también tampoco decir, no, nosotros aquí pensamos que el derecho tiene que ser esto porque así es. No, porque si queremos dialogar con otras culturas, también tenemos que no ceder, pero sí ponernos de acuerdo sobre temas, como decía un político colombiano, Álvaro Gómez, ponernos de acuerdo sobre lo fundamental. ¿Ya? No destruir los derechos nacionales, que el derecho nacional esté permeado por ese derecho global y construir ese derecho global de abajo hacia arriba para crear una fraternidad humana. Vuelvo e insisto, que era lo que decía el presidente Xi Jinping de la China. El presidente Xi Jinping decía, ese nuevo orden mundial no va a ser creado por una imposición de una potencia frente a los demás países, sino tiene que ser creado de manera consensuada. Lo mismo pasa con el derecho global, tiene que ser creado de manera consensuada para crear una fraternidad humana. Por eso el derecho busca la fraternidad humana, no agarrarnos entre nosotros y que nadie nos imponga cosas anticulturales, ¿sí? Por ejemplo, que venga, usted tiene que ser ateo. ¿Por qué? Yo soy cristiano, creo en Jesús de Nazaret, voy a misa, bueno, lo que sea. O el tipo que es budista, pues allá en India, lo que sea. ¿Por qué le imponemos el cristianismo? O el tipo que es judío en Israel, ¿no? Usted tiene que creer en Jesús de Nazaret, ¿no? Él es un profeta, bueno, no, usted tiene que creer. O los musulmanes, ¿sí? O los musulmanes, no, hay que respetar y ponernos de acuerdo frente a lo fundamental. Lo mismo con respecto al derecho. En el derecho, por eso insisto tanto en la religión, porque las religiones influencian mucho el derecho, están muy influenciadas por el derecho. Mejor dicho, el derecho está muy influenciado por la religión y pues la religión también influenciada por el derecho. Eso lo estudiamos en mi curso de conceptos jurídicos, cuando me dan las familias jurídicas, la influencia de la religión en el derecho. ¿Por qué? Porque la justicia y el derecho estaban unidas en principio. El derecho y la justicia, incluso en el derecho romano. En el derecho romano, cuando el juez iba a dar justicia, el pretor, todo eso, hay unas fórmulas sacramentales que había que dar para dar justicia. O sea, la justicia y el derecho estuvo unida. El derecho y la religión y la justicia. ¿Sí? El derecho y la religión estaban unidas. Entonces se han venido separando en el proceso de la laicización del siglo XVIII, siglo de las luces. Dice, no, una cosa es el Estado, otra cosa es la religión, ¿sí? El Estado de la Iglesia, lógico, pero ese ha sido nuestro desarrollo. Incluso esa influencia sigue existiendo. Hay gente que quiere borrar, no. En esa nueva humanidad que queremos crear, y lo repito, no es una posthumanidad. En esa nueva humanidad, que es un concepto que me gusta más, esa nueva humanidad, tiene que estar presente la religión, las costumbres nacionales y ponernos de acuerdo y fraternizar entre todos, pero no crear un nuevo humano artificial. ¿Por qué? Porque eso va contra el espíritu humano y eso solo va a crear tensiones. Entonces, si queremos crear una fraternidad humana, un gobierno mundial, no podemos ir contra las costumbres nacionales, contra la religión. ¿Por qué? Porque eso está en el ADN de la gente. Eso está en el ADN de las personas, en su subconsciente. El hecho de que la gente vaya a misa, obligar a la gente, no, usted no va a misa de ahora en adelante. ¿Por qué? Incluso tiene que ver con las costumbres, con la religión. No, ya no se puede celebrar la Navidad. ¿Por qué no? ¿Por qué la gente celebra la Navidad y la gente celebra
El día de la secretaria, bueno, el día del amor, porque se les da la gana y porque es una costumbre. Y eso está entrado, eso es humano, eso tiene que ver con el espíritu humano. No podemos subestimar el espíritu humano. Y hay un poco de ignorancia frente a eso. A mí me da risa cuando los que quieren crear unas sociedades artificiales, que hablan de sociedades poshumanas, y hablan mal de la religión y las costumbres nacionales y el derecho, como si eso fuera basura. Eso es una manifestación de ignorancia. Y no saben lo adentrado que está en el espíritu humano. Entonces, en vez de enfrentarnos como un bulldozer contra eso, adaptemos eso en un diálogo mundial. Y adoptemos lo que ha dicho el Papa Francisco, lo que dice el presidente de China, Xi Jinping. Es un diálogo multilateral, multifacético, para la construcción de ese nuevo orden mundial, y el objetivo es la fraternidad humana para afrontar problemas globales. Lo vimos en la pandemia, cuando la gente aquí en Colombia decíamos, no, en China ya se están infectando, eso es en China, eso es para... Cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta que los problemas internacionales afectan a todo el planeta Tierra. Todos nos vimos afectados por la pandemia, y eso empezó el brote por allá, nosotros lejano, hasta que nos afectó a nosotros. Eso va a pasar con muchos problemas también, no solo de enfermedades, y nos toca enfrentarnos ya como raza humana. Sí, ahí el derecho internacional va a empezar a decaer, claro, porque ya no se habla de derecho internacional, sino de derecho global. Sí, amigos internacionalistas, ya no es un derecho internacional, sino es un derecho global. Ahora bien, ese es un derecho global en construcción, claro, porque el derecho internacional es entre estados, pero muchas veces el derecho internacional es entre estados, y Colombia, Italia, no sé qué, y Venezuela, sí, pero entonces ahora ya es hablar de un derecho ya global, de todas las naciones. Es mucho más complicado, claro, pues que es un reto, es un desafío, pero no puede haber una imposición de una fuerza económica, de una fuerza política, decir, esto tiene que ser así, porque eso va en contra del espíritu humano y va en contra de la fraternidad humana. Ahora bien, si quieren crear un gobierno mundial impositivo, una dictadura, eso está llamado al fracaso. No lo digo yo, lo dice el señor Xi Jinping, lo dice el señor Papa Francisco, su santidad el Papa, hizo una imposición de un gobierno, esto es así, esto es así, esto es así. Ahora usted va a ser ateo, usted va a hacer esto. Fracaso total, porque tiene que adoptar las tradiciones, ¿sí? Por ejemplo, yo leo budismo y ¿sí? Pero yo soy de tradición cristiana, y nosotros entendemos qué significan las palabras de Jesús de Nazaret. El budismo nos cuesta trabajo, como, ¿esto aquí qué es eso? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros pensamos que los budistas adoran a Buda. No, los budistas no adoran a Buda. El budismo no adora a una deidad, el budismo es otra cosa. Porque nosotros vemos la religión desde nuestra óptica de adoración, ¿sí ven? La religión, como en cambio ellos ven de otra manera. ¿Sí ven que son dos ópticas? Pero nos ponemos poder de acuerdo entre cristianos y budistas, cristianos y musulmanes cristianos y judíos cristianos, sobre diferentes puntos del acuerdo sobre lo fundamental. ¿Vamos a proteger la vida? Sí, bueno, perfecto. Entonces viene un nuevo concepto de derecho humano, claro, porque nosotros tenemos un concepto de derecho humano occidental. Los orientales tienen otro concepto de derecho humano y de justicia, y ahora bien, el tema de la democracia también va a ser, claro, pero entonces, pues, si queremos ponernos de acuerdo, la democracia es como el sistema más adaptable o el más favorable para ponernos de acuerdo entre todos. La democracia es como el sistema más favorable. Ahora bien, las constituciones y la soberanía nacional, como digo, no es coger y patear las constituciones o el derecho nacional y destruir la soberanía nacional, como el tema de la religión, como el tema de las costumbres, como la cultura, empezar a hablar mal de la cultura, de las religiones, pisotear todo. Por ahí hay unos tipos que queman iglesias, bueno, no. Lo que hay que hacer es, las constituciones se tienen que empezar a adaptar a ese derecho global, y va en doble vía. Las constituciones aportan al derecho global y el derecho global aporta a las constituciones. Entonces muchos temas de derecho global se van a empezar a adaptar a las constituciones. Yo sé que esto es un anatema, ¿no? ¿Cómo así? Claro. Dentro de las mismas constituciones se tienen que empezar a adaptar temas que empiece a adoptar la raza humana como tal. Después de ese diálogo multilateral, las constituciones van a empezar a ser permeadas por ese derecho global. Ese derecho constitucional y derecho global
Va en doble vía, no es del derecho global hacia las constituciones, sino también las constituciones hacia el derecho global. El que quiera verlo de una sola vía está equivocado. O sea, el que quiera pensar, no, aquí somos la constitución colombiana y aquí no, fregados. Y el que diga el derecho global destruye las constituciones también está equivocado. Tiene que haber una doble vía. Tiene que haber un diálogo de derecho global y derecho constitucional. La soberanía nacional, pues no tienen que acabarse las soberanías nacionales. Por lo que yo estoy diciendo. El que diga, no, acabemos la soberanía, destruyamos la soberanía. No. ¿Por qué? Porque la soberanía nacional también ha sido un proceso de construcción histórica, que tiene que ver con la familia, tiene que ver con la religión, tiene que ver con las costumbres, con el ADN, con el pensamiento del ser humano, con el espíritu humano, con el arte, en fin, tiene que ver un montón de cosas. El que diga eso es un ignorante. Yo digo, la soberanía, no, lo que hay que hacer es adaptar la soberanía a esa nueva realidad global. Y al revés, que la soberanía adopte cosas del globalismo, pero no destruyamos la soberanía, destruyamos eso, no, porque es una expresión, hay que leer de historia. Muchas de estas personas, me temo decirlo, que desprecian las soberanías nacionales, las constituciones, son gente ignorante, que no estudia historia. Señor, póngase a leer historia. Póngase a leer la historia de las religiones, póngase a leer religiones, póngase a leer sociología, póngase a leer filosofía, póngase a leer un montón, mucho lea, aprenda a leer, para que se den cuenta que eso no es pisotear la soberanía, pero entonces tiene que ir de doble vía, Estado global y, sí, multilateralismo, sí, gobierno mundial, sí, nuevo orden mundial, pero no pisoteando las soberanías nacionales, ni acabándolas. Todo lo contrario, las soberanías nacionales van a alimentar ese Estado mundial, ese Estado global, ese gobierno mundial lo va a alimentar, y las soberanías nacionales también se alimentan de ese Estado global. O sea, también van doble vía, sin destruir uno al otro. ¿Sí? El tipo que dice, no, aquí somos tal Colombia o lo que sea, y nosotros nos aislamos. Esa aislación pues es estúpido, porque ya es una necesidad que el mundo tiene que estar interrelacionado. Lo vimos con la pandemia, lo vimos cuando la lucha contra el terrorismo. Las crisis económicas ya permean no solo un país, sino cuando se lleva un país, se lleva a todos los países, influencia a todos los países. Este tema económico lo vamos a ver en otro video. Entonces, ¿cuál conclusión? Pues son reflexiones. ¿Qué va a pasar con el derecho, el concepto de justicia, el concepto de derechos humanos, el concepto de democracia? Hay que construir un nuevo discurso frente al derecho global. Ya no es derecho internacional, sino derecho global. El derecho como instrumento de la fraternidad humana. Porque hay muchos que desprecian el derecho. Dicen, no, eso tiene que acabar, ¿no? Está una dictadura, pisoteamos el Estado de Derecho. Derecho es una manifestación, es un elemento civilizatorio. Estudia historia, que se dé cuenta de eso. El multilateralismo, que decía el presidente de China, Xi Jinping, el gobierno mundial va a ser multilateral, claro, no puede ser una imposición. ¿Qué va a pasar con los derechos nacionales, con las constituciones y las soberanías? Va a ser un tema de doble vía. Si queremos, el gobierno mundial solo se puede crear desde la fraternidad humana y para la fraternidad humana. Señores, si se va a crear una dictadura impositiva, pisotear la soberanía nacional de las constituciones, ya ese gobierno mundial va a ser un fracaso. No lo digo yo, lo dice el Papa Francisco, lo dice el Señor de la China. Tiene que ser creado por consenso y por diálogo, sin destruir las soberanías nacionales, sin destruir las constituciones, sin destruir los derechos nacionales. O sea, así se construye el derecho global, se construye ese nuevo orden mundial y se construye ese gobierno mundial para y por y desde la fraternidad humana, que esa es la palabra clave, y eso lo vamos a hablar más adelante en otros videos. Bueno, este fue el video número 2 de nuestra serie A New Law for a New Humanity, y yo quiero recordarles, y vuelvo e insisto, no estoy pontificando, simplemente hago preguntas, manifiesto ideas
que han dado otras personas. Es una reflexión simplemente, puede que yo esté totalmente equivocado, pero esa manera de reflexión, o sea, de ponerse a pensar, decir, oiga, maestre, a ver, alguien me puede decir, no, no, no. Y yo siempre lo veo de esa manera, no estoy pontificando. Puede que yo esté equivocado, puede que alguien diga muy ingenuo, muy tonto, o bueno, sí, va por el buen camino, va por el buen camino. Los siguientes videos, el tercer video lo vamos a dedicar a un tema también interesante, que es el del nuevo derecho y el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Pues la modificación del cuerpo humano, digamos, potenciarlo, volverlo mejor, digamos, ese es el transhumanismo. O sea, ya no es el cuerpo humano, ya no originalmente, sino convertirlo potenciarlo desde los avances tecnológicos, que es un tema controvertido. Ya vamos a ver por qué es controvertido. Entonces entendieron el nuevo derecho y el nuevo orden mundial, claro, el nuevo orden mundial. Entonces, amigos, con esto acabamos el segundo video de nuestra serie A New Law for a New Humanity, un nuevo derecho por una nueva humanidad. El tercer video va a ser dedicado al transhumanismo y vamos a ver otros temas más adelante, la exploración espacial, el tema de la nueva religión, el tema de... No es que yo voy a crear una nueva religión, sino vamos a reflexionar sobre ese tema dentro del punto de vista del derecho global y el nuevo derecho. Y no es que se vayan a pisotear las otras religiones, sino vamos a ver de qué se trata eso. El transhumanismo, la exploración espacial, la vida extraterrestre, ¿cuál va a ser? Puede ser ay, pero E.T., no, ciencia ficción, mucho Netflix, ¿no? Vamos a ver que es un tema que ya están mirando seriamente los científicos, el tema de la vida extraterrestre. No solo los escritores de películas y series sobre el tema de la vida extraterrestre, es un tema ya que lo están asumiendo ya con seriedad. Y hay preocupación en la comunidad científica y vamos a ver cuál es la preocupación de la comunidad científica frente a la vida extraterrestre y acuérdense de lo que nos dijo Stephen Hawking al final antes de morir sobre la vida extraterrestre. Vamos a ver la posición de Stephen Hawking, o sea que ya pues un astrofísico, sobre la vida extraterrestre y lo que él dijo sobre ese tema. Bueno, segundo video, nuevo derecho y nuevo orden mundial. Abajo encuentran toda la serie. En mi página legal están tanto el curso de concepto jurídico fundamental, los 52 videos, y esta nueva serie. Mándenme comentarios y eso a mi correo fbermudeg@gmail.com. Me encuentran en las redes sociales como fbermudeg, Twitter, Facebook. Un abrazo. La fraternidad humana debe ser nuestro fin. Acuérdense, la fraternidad humana. Chao.